Estamos hablando del tema de la adoración, ¿verdad? Y estamos viendo el tema de los compositores, de los cánticos, de los salmos, de los himnos, todo lo que conlleva una adoración genuina, ¿verdad? Y la adoración y la predicación, mis hermanos, deben de tener el mismo propósito. La adoración y la predicación deben de tener el mismo propósito. Ambos, adecuadamente, pertenecen a la proclamación de la palabra de Dios. Y qué interesante, mis hermanos, porque vemos que la adoración, la alabanza y la adoración deben ir a la par de la predicación en cuanto a propósito, que es exactamente proclamación de la palabra de Dios. Dejar bien asentado que Jesús es el Señor. Si una adoración, si una predicación no cumple ese propósito, entonces es una predicación y una adoración que es una falsedad. ¿Por qué? Porque toda predicación debería de llevar el propósito de dejar a Jesucristo como el centro de su mensaje, ¿verdad? Y ustedes saben que no es así en muchos lugares. Inclusive, todo lo que tú hables, cuando tú compartas, tiene que ser una proclamación de las verdades de Jesucristo. Hace rato me llevé a mi hija a trabajar, fui a recogerla, y uno de los guardias de ahí siempre me ve y todo, saludamos, pero se le ocurre preguntarme, oye, y ahorita de aquí, ¿a dónde te vas? Le dije, bueno, voy a la oficina. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Le dije, pues soy predicador de la palabra. Pues no sé, se agarró. Es que yo no les digo que soy músico porque, pues, van a decir pues, de cuál trío eres o de cuál mariachi, ¿verdad? Entonces, soy predicador. Predicador de la palabra, sí. Entonces me sentí así como un poquito, así medio, no raro, pero yo esperaba así, digo, vamos a ver qué dice, ¿no? Pero la agarró bien y dijo, qué bien. Y ¿y a dónde te reúnes? No, pues es una iglesia cristiana. ¿Dónde? No, pues ya le dije dónde. Ya la conocía, ya conocí aquí. Yo sé de ese lugar. Me han invitado, pero entonces, no, pues ahí me agarré. No, pues cuando quieras, mira. Ok, y soy parte del grupo de alabanza de la iglesia donde estamos. Qué bien. Dice, oye, ¿ya han grabado ustedes discos? Anteriormente sí, hoy ya no, pero pero todavía tenemos algunos. ¿Me regálame un disco, no? Pero yo, digo, no hubo un momento de predicarle así abiertamente a lo que yo me dedico, pero él sabía claramente a lo que yo me dedico, ¿no? Pero toda predicación, toda comentario, toda nuestra adoración tiene que dar bien asentado que Jesús es el centro de lo que estamos haciendo, de la proclamación. Entonces van a la par. La predicación es correctamente vista como un aspecto de nuestra adoración, entonces, ¿no? La predicación es correctamente vista como un aspecto de nuestra adoración. Nuestra adoración, entonces, mis hermanos, va a la par, estamos viendo, de la predicación. Fíjense qué emocionante que podemos pensar de esta manera, porque no es una herejía, pero la adoración verdadera debe de estar saturada de la palabra, ¿verdad? Es por eso que va a la par, no porque sea una más importante que la predicación, no. Si la adoración que ofreces está saturada de la doctrina, de la palabra de Dios, entonces podemos decir que va a la par y cumple el mismo propósito que la predicación. ¿Están de acuerdo? Más que una es cantada y la otra es hablada. ¿Están de acuerdo? Pero el fin es el mismo para los dos. Entonces el escritor de música, el compositor, el que quiera componer, debe de ser hábil en las escrituras y preocupado por la precisión teológica, porque hay cantos, como ya lo hemos dicho, que necesitamos analizarlos correctamente para verificar
si están llegando a la herejía o van teológicamente correctos. Hay muchos que, lógicamente, el compositor no lleva la intención de poner una herejía en el canto, pero por ignorar las escrituras, ¿sí?, por no ser un hábil conocedor o básico de las escrituras, pues compone algo que no es. Aquí, el pastor Olivares nos ha tenido que decir que algunos cantos hay que sacarlos ya del camino. Y dice, ¿por qué? Ahora, nosotros no lo veíamos, pero él nos dice, no, mira, es que esas palabras que tú estás poniendo ahí, esto no es cierto, no es así ya. Entonces, no lo veíamos nosotros, ¿verdad? Nosotros lo veíamos muy padre, así como algo que, muy bonita, pues, la frase. Pero decía, no, porque bíblicamente no es correcta. Entonces, ¿sí es cierto? No, pues sí, bueno. No teníamos ningún problema en simplemente sacarla del aire. Y dijimos, bueno, ok, está bien. Y eso solamente 1 o 2 veces se escucharon y no volvieron a escucharse más por esa razón, ¿verdad? Entonces, debemos de ser hábiles en las escrituras, lo más cercano a la palabra de Dios, para que sea una precisión teológica al componer. Así como el predicador, ¿verdad? Aún más nosotros con los cantos, con la adoración, porque el canto se va a cantar 1, 2, 3, 4, 5, y casi hasta el año, 2 años, 3 años, la canción sigue, ¿no? Entonces, tenemos, creo yo, un poquito más de responsabilidad, que el canto sea correcto. Porque la predicación, pues solo se da una vez, ¿sí? En ese lugar, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la siguiente semana no se vuelve a predicar lo mismo. Entonces, se escucha una sola vez, entonces, pero la adoración y el cántico es una y otra vez. Entonces, por eso nuestra precisión en cuanto a la doctrina tiene que ser más precisa, porque se deja arraigada la palabra en el corazón. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la situación de hoy día tan extrema? Que cualquiera que conoce un poco o unas docenas de acordes en una guitarra y pueda producir alguna rima, ya es considerado o calificado como un compositor, un músico de una iglesia. Estoy hablando de la iglesia, ¿no? Entonces, este ministerio, mis hermanos, es tan importante que no es un lugar para solamente soñadores, ¿verdad? Aquellos que quieran, es algo que Dios va poniendo, que Dios va llamando para estar en el ministerio de la adoración y cumpliendo requisitos básicos para ese ministerio. Entonces, hay una calificación clara de Dios para aquellos que desean este ministerio, y hemos tenido que remar muchas veces por circunstancias difíciles, pero al músico Dios lo prepara de una manera diferente, ¿verdad? No especial, pero sí diferente, ¿verdad? Porque su situación debe de ser una situación que va o ser una bendición, ¿verdad? O va a ser una maldición también a los oyentes. ¿Están de acuerdo? Porque es un ministerio en el cual es un lugar visto, es un lugar donde todos o muchos quieren estar, o se ve al gran predicador, o al gran levita, o al gran músico, como allá el que está más cerca de Dios. Y un músico verdadero de Dios no debe de dejar ese sentir en la iglesia de que es el intocable de la congregación. ¿Saben que las mayores divisiones en una iglesia las produce un músico? ¿Por qué? Por el poder que tiene de autoridad en el lugar. La mayoría de las iglesias han sido divididas por un músico, por un levita, por alguien que está en el grupo de alabanza, porque decidió que no está de acuerdo, no se somete, no está sujeto a la autoridad, siente que él ya puede también tener la autoridad que el pastor tiene. Y sabes, jamás el pastor siempre estará sobre
todo el liderazgo. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, porque Luzbel era el encargado de la música. Entonces, él se rebeló. Entonces, los músicos de hoy en día pueden estar en el principio de la rebelión o en el principio de la santidad. ¿Me entienden? Entonces, alguno de los dos puntos un músico puede estar. Cuando está en el principio de la rebelión, pues es lógico que está bajo la influencia de los pensamientos de Satanás, de la división, de ser el mejor, de todo esto, querer ser mejor que Dios. Entonces, y es la supremacía que un levita que no está sujeto a Dios, a sus autoridades, a su pastor, pues va a tener que decidir. Y por eso vienen los problemas que ocasionan. Por eso la responsabilidad de un músico, mis hermanos, es una responsabilidad mayor a muchos ministerios, porque está en un grave peligro si no se sujeta y si no camina en la rectitud de la palabra. Porque una pequeña desviación va a estar en el principio de la rebelión satánica, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? El orgullo, la vanagloria, porque Satanás eso fue lo que dijo. Pondré mi trono en el trono de Dios. Subiré y pondré mi trono en el trono de Dios. O sea, yo también merezco, yo también necesito que me adoren como a Él. Y eso es lo que necesitan los músicos del mundo, que los adoren, que los alaben, ¿no? Que les reconozcan. Sí, Juanito o Juanote. ¿Quieres 3 o 1 o 2 o cuántas? Mira, pues la básica es sujeción. La otra es metido en la palabra, fundamentado en la palabra de Dios. Y puede haber más, o sea, podemos encontrar más, pero básicamente una u otra y juntas mayormente te pueden dar la firmeza para tener un balance. Ahora, también es importante el tiempo que un músico está sometido a la autoridad que le fue, en la cual debe de estar bajo ella, ¿no? Entonces, cuando vamos a la palabra misma nos mete en el horno para ser capacitados por Dios para la obra a la cual Él nos tiene preparados, ¿no? Entonces, hay algunos más puntos por el cual se puede calificar un levita, ¿no? Fidelidad puede ser otro, ¿verdad? Y muchos, el carácter, ¿verdad? Tratado por Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Así quieres ser? No, ven. No, dile que le aspira más. Ya sé, soy parte del inventario yo. Sí, te equivocaste como 3 años. Pues solamente digo, no sé, solamente el Señor ha sido el que, digo, por su gracia, desde luego, no, nada, porque por eso te digo yo, no, que no quieran ser como nosotros, no, hombre, hay que le tire a más, a mejor, ¿verdad? Sí, fíjense, es importante lo que dice mi hermano, porque cuando es difícil, pero debe de lograr el propósito en que cualquier cantor, cualquier músico debe de reflejar a Cristo. O sea, cualquier halago, cualquier comentario, cualquier cosa que pueda recibir ese músico, ese cantor como propio, como que me lo gané, como que hasta que me reconocieron, él empieza su decadencia. Porque no es el propósito de un músico de Dios. Ustedes se fijan, ¿cuál es quién es el centro de atención de un músico que no es un músico consagrado a Dios? Claro, que lo vean. Él es el centro, o sea, inclusive prepara el escenario para cuando Él aparezca, ¿me entienden? Y yo me acuerdo que cuando íbamos a los eventos de algunos, pues, cantantes cristianos, ¿verdad? No vamos a decir. Entonces, apoyábamos de alguna manera como el coro o como la música, y entonces ellos manejaban, pues, que era la autoridad, ¿no? Entonces, pues nosotros simplemente éramos colaboradores, pero ya él ponía ahí las horas. Mira, ahorita que llegue yo, antes de que yo suba, apaga la luz.
¿sí? Entonces, una luz a medias, algo. Entonces, en cuanto y me presenten, por ejemplo, y ahora con ustedes el hermano, ¿verdad? Eso se usa en la farándula, ¿no? Y entre ellos lo ven bien, porque eso es lo que quieren. Pero muchas cosas del mundo artístico las quieren traer ahora al ámbito cristiano. Entonces, claro, en ocasiones, y ahora con ustedes el hermano, o el cantante, compositor de tal canción, y ha grabado, y empieza a decir de una manera rápida para que alucine a la gente, ¿verdad? Todos los logros mayores que pueda decir, y el fulano de tal. Entonces, él en ese momento sube, y prenden todo el escenario, y en ese momento suena la música, y en ese momento, ahora, ahí, ¿quién se está llevando la gloria? Dios no. Es más, bueno, es que ese efecto lleva, ¿no? Las luces y el humo y todo para algo muy específico. Es un plan bien trazado, ¿no? Entonces, pero en el ámbito cristiano, mis hermanos, todo eso debe desaparecer porque no es nuestra meta ni nuestro propósito de nadie como iglesia. Es Jesucristo, debe de ser el centro. Y yo me acuerdo que presentaban de esta manera y yo decía, bueno, no sé, yo estaba creciendo en las cosas del Señor y dice, bueno, pues así ha de ser. Pero nosotros siempre, el pastor siempre nos hablaba y nos decía, vengan, ¿qué vieron ustedes? No, pues esto, ¿saben qué? Hay que tener cuidado porque eso no nos corresponde. Nosotros no tenemos que tomar nada de lo que le pertenece a Dios. Entonces, no, sí, Chuy, no, adelante, mira, no te creas cuando la gente te diga, qué bonito le hiciste, qué esto, qué aquello, pero mira, nomás subieron ustedes y esto, no se la crean, todo eso llévenselo al Señor, no se queden con nada. Y recuerdo bien que Chuy era la enseñanza, ¿no? de que nos daba, y sí es cierto, y crecimos con eso, entonces, ahora yo no quiero nada para mí, no quiero ganar, porque no he ganado nada, o sea, no, soy un pirata de la palabra del Señor. Cuando componemos, nos pirateamos la Biblia, ¿verdad? Entonces, algo que digas, ¿es mío? No, no es mío. Un salmo, lo agarré de ahí. Entonces, no, yo no puedo registrar algo que no es mío, ¿verdad? Ahí está en la Biblia. Entonces, eso es algo que bueno, a lo que Juanito decía, que cómo le hacíamos para que los músicos, para que, inclusive muchos de los líderes, de los ministros, permanecen porque cuando alguien está fundado en la palabra de Dios, sabe que Jesucristo es el centro y sabe que nada le pertenece, sino todo es de Dios. Entonces, no así con muchos aún. Yo me acuerdo de ese grupo Striper que les dije una vez, que después de que terminaban sus conciertos acá, todos bien locochones, agarraban Biblias y las aventaban al auditorio. Está bien, usted dice, bueno, son Biblias, pero eso no era evangelizar eso. Y bueno, ellos en su ignorancia, no sé cuál sería su razón de agarrar Biblias y aventárselas a todo el auditorio que estaba ahí. Eran miles y miles de personas, pero yo digo, eso no es parte de dejar a Jesucristo bien cimentado, porque la adoración y la música tienen que tener la calidad especial para dejar a Jesucristo en el trono. Amén. Todo lo demás viene siendo solamente la usurpación de Satanás. Amén. Entonces, vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Versículo 15. Dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Imán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Jerequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masaías, Matatías, Elifeleu, Mignias,
Obed Edom y Jehiel, los porteros. El verso 19 dice, y así Asaf, Emán y Etam, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, hijo de Asiel, Semiramot, Jael, Uni, Eliab, Masaías y Benaía con salterios sobre Alamot. ¿Qué están haciendo aquí estos hombres principales? Está hablándonos aquí de los levitas. Los levitas eran los servidores de los sacerdotes, los que estaban ahí como sucesores de los sacerdotes, los levitas. Y aquí está hablando de tres hombres principales, 3 levitas, 3 cantores, Emán, Asaf y Etán, principales. Y saben algo, que estos hombres principales eran sacerdotes. Antes que levitas, primero eran sacerdotes. Ante todo, eran sacerdotes. ¿Y esto de qué nos habla? Esto nos habla de una entrega al servicio del Señor. Esto nos habla de una entrega al servicio de Dios como sacerdote. Nos habla de hombres y mujeres entregados a la palabra y habilidosos en ella misma. Nadie puede servir a Dios si no conoce de la palabra. Por más buena intención que tengas, todo lo que tú levantes que no esté fundado en la palabra va a venirse para abajo. Y aquí están hablando estos 3 músicos principales, que eran los principales para ministrar, y nos habla de un sacerdote, de un hombre entregado, su vida dedicada al servicio de Dios. Tú eres un sacerdote de Dios, primera de Pedro, ¿verdad? Eres un hombre y una mujer, sacerdote, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, todos y cada uno tenemos ahora el ministerio de ministrar a Dios. No es solamente que los músicos nos lleven, no es solamente que alguien lo haga por nosotros, no, tú lo tienes que hacer. Como sacerdote de Dios que tú eres, dedicado al servicio. Tu servicio a Dios son las 24 horas. No es cuando vienes al instituto, ni cuando vienes a una reunión en la iglesia. Es todas las horas del día eres un servidor de Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Cuando tú te vas de vacaciones, no te vas a la parranda porque, bueno, estoy de vacaciones, pues, creo que se vale. No, allá en las vacaciones, tú también eres un hijo de Dios. Tienes que orar, tienes que buscar de Dios, porque ahora tu vida es totalmente al servicio de Dios. Y otro de los puntos era entregados y entrenados a las Escrituras y en el manejo de ella misma. Por eso Pablo decía que al ministerio, pues no un neófito, ¿verdad? Para que no caiga en condenación del diablo. Alguien preparado, alguien que conozca lo básico de la palabra. Y esos nombres de estos 3 personajes están enlistados como autores y compositores de parte de los salmos. El Salmo 73, Salmo 83, el 88 y el 89 son composiciones por el Espíritu Santo de ellos mismos. Si no eres un sacerdote primero, que viene siendo un hombre de la palabra de Dios, no debemos de ser un ministro entonces. Hay muchos pastores, muchos músicos, muchos levitas o salmistas, como se llaman, muchos hombres que están en un lugar de ministerio que no deben de estar, porque no tienen el respaldo de Dios, porque no han pagado el precio por el servicio. Se los heredaron sin haber pagado un precio por él. Y bueno, ustedes saben que el ministerio no se hereda, ¿verdad? Ese Dios lo da. No porque sea el hijo del pastor, porque el hijo del músico, pues entonces sigue el músico, sigue el hijo del músico y el nieto, el bisnieto. No. Claro que lo puedes poner. Yo he escuchado algunas predicaciones del hijo de Jesús, Adrián Romero. Terribles. Doctrinalmente. Pero bueno, la gente le aplaude en la iglesia donde está. Está bien. Eso han de querer, está bien. No nos vamos a meter en problemas, pero al escuchar, digo yo, simplemente hago el balance de lo que es la palabra y digo, es que eso no dice la Biblia. Así no es la interpretación de ciertos pasajes. Pero
Bueno, yo digo, Señor, nada más a mí, permíteme no enchuecarme. ¿Me entienden? Permíteme no guiar a la iglesia a lugares equivocados, Señor, sino siempre a tu palabra. Por eso, mis hermanos, como dijimos las clases anteriores, el discernimiento del cristiano debe de estar alerta, siempre, atento. ¿Qué se está cantando? ¿Qué se está diciendo? ¿En qué estamos cayendo? ¿Ya tengo que parar? ¿Ya tengo que terminar? ¿O qué hago? ¿Me entienden? Tienen que ser hábiles en la cuestión de razonar lo que se está entonando. ¿Qué, Juan? Hay muchas iglesias, yo sé de otras iglesias que sí son baluartes en cuanto al guardar la palabra y la santidad, ¿verdad? Sí hay bastantes, bueno, no sé si bastantes, pero sí hay iglesias que están guardados en la palabra, ¿no? Sí conozco. Entonces, pero nuestra dedicación, mis hermanos, al Señor tiene que ser tal que al pasar de los años, al pasar del tiempo, tu vida tiene que ser más apegada a la palabra de Dios. Jamás debes de torcerte, de retirarte de ella, porque ella es la que va a marcar tu vida para siempre. Entonces no te debes de retirar de ella. Ella es el punto en el cual tú debes de terminar. Empiezas en Cristo y terminas en Cristo. Al correr del tiempo de la vida cristiana, tú te das cuenta de que muchas cosas no deben de estar ya en tu vida. Tú te das cuenta que por algunas cosas te afanaste tanto que dices, no tenía caso. O sea, la vida cristiana es más sencilla, debe de ser más simple, ¿sí? Adorar a Dios, buscar a Dios, y Dios se va a encargar de todo lo demás. Y vas viendo que versículos tan fáciles que habías escuchado antes, hoy apenas se hacen vida en tu corazón. Yo descubrí en carne viva, sí, que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Todas. Pero ese versículo yo lo sé desde hace 800,000 años. Bueno, cuando yo inicié mi vida cristiana, ¿no? Son versículos que más o menos uno va agarrando, ¿no? Y ahora le hice. Pero, hermanos, cuando se hizo vida apenas en esos días, en esos tiempos, dije, Señor, sí, porque vino una prueba en mi vida, a mi familia, que tuve que clamar a Dios y, Señor, enséñame a caminar y a seguir confiando en tu palabra. Y vino, todas las cosas ayudan para bien. Así de fácil, no te compliques. Señor, todo. Pero a los que aman a Cristo Jesús. Ay, Señor, entonces yo dije, quiero amarte, ¿no? Ese era mi punto, ¿no? Quiero amarte, Señor, para que todo ayude para bien. Y vieras que sí. Entonces, al correr de los años, mis hermanos, las cosas se hacen más fácil, más simples, ¿verdad? No es tan complicado, aunque hay muchas cosas que hay que tratar, hay que mejorar en la vida personal, pero entre más caminas con el Señor, vamos caminando, vamos entendiendo un poquito más de las cosas de Dios. ¿Están de acuerdo? Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4, en el versículo 30, dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Carcol y Dada, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. ¿Cuántos? Me dice, sí, cierto, ya le puse más, ¿verdad? 1,005. Le puse menos. Fíjense, entonces, ¿qué era esto? Era un cantante, un compositor privilegiado con la sabiduría de Dios. No hay hombre y mujer más sabio que aquel que es entendido en la palabra. Por eso, no sé, aunque Salomón fue sabio, pero esos compositores fueron mucho más sabios que él, porque entendieron el propósito de Dios, porque aprendieron a dejar ese legado que Dios quería para Israel y para hoy nosotros como pueblo de Dios. Tenemos que entender entonces que cuando Dios llama, Dios también prepara para que seamos verdaderos músicos y cantores y salmistas y adoradores en espíritu y en verdad. Muchos de los cantores
deben de apropiarse de la palabra y preguntar si la iglesia está siendo ministrada con la actuación personal. Muchos somos culpables de que colectivamente no honramos a Dios con nuestra adoración. Recuerdo cuando estoy leyendo esto y pienso cómo cuando cantábamos esa de si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Está padre, ¿no? Y luego más, no, pues cuando es acá media acá mollona, tú le dirías al amo, y te puedes mover y dices que al cabo es para el Señor, ¿verdad? Pues sonaba como aceptable, ¿de acuerdo? Pero, y yo le digo porque aquí lo entonamos muchas veces. Y luego decíamos, esa montaña se mueve. No, hermano, pero nos damos unas recordadas. Y para este lado, y luego para este lado. Y no, ya háganse una rueda. Ya nomás faltaba eso, mis hermanos. Pero era algo que, bueno, era un buen ambiente. Pero nada más. Ese que el Señor me tuvo que dar y nos tuvo que dar una placada. Tuvo que venir ese entendimiento personal, ¿sí? Porque cuando uno no entiende, sigue haciendo las cosas. Hasta que lo entiendes, hasta que entré a tu presencia, entendí que tú querías todo de mí. Hasta que entré a tu presencia, entendí. Entonces, Señor, está bien. Creo que ese canto nomás se emociona, pero así como llega la emoción, así se baja y no pasa nada espiritualmente. Porque yo veía a la gente cantando, muchos de ustedes, a ver, no, ustedes no. Otros que van por allá y cantando, ¿no? Y para allá, ahora dígale a su hermano y muévalo, y si no se quiere mover, déle un aventoncito espiritual. O sea, usábamos cosas que no eran, hermanos. Si no teníamos cuidado, íbamos perdiendo la brújula de la adoración por la emoción. Hasta que, mira, déjenme ese canto, el Señor nos habló claramente, no más. Y la gente lo pedía, fíjense, oiga hermano, ¿por qué no canta ese cantito de esa montaña se moverá? No se la saben, sí no la sabemos, pero pues hay algunas que ya no vamos a volver a cantar jamás. Así, ¿verdad? A lo mejor podemos ponerle otra melodía. Pero eso y más, nosotros fuimos culpables de que muchos de las reuniones, escuchen bien, no lleváramos al trono de Dios a la congregación. Había débiles compromisos. Y gracias a Dios que pudimos de alguna manera reaccionar pronto, porque eso no debería de ser la finalidad del músico, ¿verdad? Llevar a la iglesia a la emoción, nada más. No, la iglesia junto con los músicos tienen que ser llevada al trono de Dios, porque allí es donde suceden las mejores cosas. Entonces, mis hermanos, si verdaderamente nosotros tenemos que hacernos la pregunta personal, ¿estoy adorando a Dios verdaderamente? ¿Mi vida es centrada en la palabra? ¿Lo que canto, lo que escucho, honra a Dios? Cuidemos entonces de no ofrecer a Dios canciones cursis, ¿sí?, que no dicen nada. No debe de haber lugar para la mediocridad en la adoración a Dios, en una adoración espontánea, porque nuestra adoración es el mayor ministerio al cual Dios nos ha llamado. Porque Dios es grande, nuestra adoración debe de ser excelsa. Dios quiere entonces que nuestra adoración empiece en Cristo y termine en Cristo. La gente debe de ser llevada y entendida de que vamos a terminar en Cristo. ¿Sí? Nada más. Esto quiere decir que no cualquiera que desee interpretar o escribir puede participar. No, claro que no. Porque nosotros debemos de ser cultivadores de verdaderos adoradores en la casa de Dios. ¿Me entienden? Cada momento en que el músico se para y la iglesia empieza a exaltar al Señor, debemos de cultivar a verdaderos adoradores, porque eso los va a mantener firmes.
Y esa es una buena respuesta para Juan, ¿cómo le hacíamos para que los músicos y la gente? No, simplemente debemos de ser el reflejo de nuestros líderes. ¿Sí o no? Veíamos al pastor adorando, veíamos al pastor entregado, pues nosotros crecimos viendo y entregándonos como lo hacía y como lo hace los que nos dirigen. ¿O no? Ve a tus músicos de la tal iglesia y así de reventados que están, así está la iglesia también. Y no dudo que el pastor también lo esté así, porque bueno, permite, ¿no? ¿Sí o no? Ahora yo caigo en cuenta cómo me puedo ver cómo para algunos cristianos, pues se les hace bien ir a un bar, se les hace bien ir a un antro, se les hace bien ir a tal lugar, se les hace bien inclusive tomar. Y digo, ¿a cuál iglesia van? ¿Cómo estará el pastor? ¿Qué enseñanza tienen? ¿Sí o no? Porque a ustedes nunca les hemos dicho, no tomen, porque si toman es pecado. Ustedes nunca han escuchado una enseñanza así, ¿verdad que no? Pero ustedes lo entienden, que un verdadero cristiano tiene que saber dirigirse y comportarse. ¿Están de acuerdo? ¿Qué cosas son buenas y qué cosas no son buenas? Y usted ya lo sabe. No hay necesidad de un garrote para que pueda ser enseñado en eso. Lo entendimos perfectamente, porque la palabra misma nos hace entender las cosas, aunque no se nos prediquen. Al estar expuesta a ella, nos revela el Espíritu Santo. Amén. Cierren sus ojos. Padre, qué hermoso es poder compartir tu palabra, Señor, y estos principios que nos ayudan a afianzar nuestra fe en ti, Señor, y también a valorar nuestra posición en Cristo. Y saber que si estamos en este lugar, Señor, somos también adoradores, somos cantores, somos los levitas que tú has puesto, Dios, para proclamar tus verdades, Señor. Por eso somos proclamadores de tu gloria, Señor. Y nuestra adoración empieza con Cristo y terminará con Cristo. Padre, te damos gracias porque en esta noche preciosa tu presencia está aquí, Señor. Te honramos, que nuestra voz siempre te proclame, que nunca cantemos, nunca, si somos llamados a algún ministerio o ya estamos ahí, que nunca querramos robarnos algo que no nos pertenece, que es la gloria. Y la gloria es para ti, Señor. Cualquier olor a vanagloria en nosotros, Señor, que estemos dispuestos a deshacerlo y a rechazar todo ese pensamiento, esa acción, porque no hemos sido nosotros, Señor. Has sido tú el que nos has utilizado. Y te damos gracias porque yo he visto en mis hermanos aquí muchas cosas buenas que han hecho, sus trabajos, su esfuerzo, su dedicación, sus decisiones que te han glorificado, y que nunca piensen que han sido que lo han hecho por buenas personas, porque ellos batallaron en eso. No, Señor, jamás. Y todo lo que logremos que te honre será para ti, Señor. Gracias por mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, mis hermanos. Que el Señor les guarde.